Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 81º día del ciclo de conferencia El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación CienciLab. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Roberto Aguiar en este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Buenas noches con todos. Qué gusto me da verles. Verles primero a los asistentes, ¿no? Que hay algunos que no se lo pierden, están ahí aprovechando al máximo estas conferencias, que sin lugar a duda nos están ayudando a elevar nuestro nivel técnico. Empiezo agradeciendo también a nuestro anfitrión, que lunes a lunes seguimos trabajando con estos eventos, ¿no? Y él tiene muchas cosas que hacer, está en su doctorado, pero sin embargo se da tiempo para continuar con estas conferencias. Y por último, en primer lugar, a nuestro conferencista del día de hoy, el maestro Julio Zucasaca. Él es de Perú y es un gran gusto tenerle aquí como conferencista, que un tema muy interesante que nos va a hablar sobre enfoques numéricos clásicos y basados en datos de ingeniería estructural. Muy bien, tengo mucho interés. Tenemos mucho interés en su conferencia. Muchas gracias por haber aceptado dictar esta conferencia. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, maestro Julio Zucasaca. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Es ingeniero civil, magíster en Ingeniería Estructural y Geotécnica por la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en estructuras con 7 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Ha participado en investigaciones en temas de Machine Learning, en Ingeniería Estructural, Interacción Suelo-Estructura y Elementos Finitos No Lineales. Quiero recordar que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña de chat a fin de que éstas puedan ser respondidas una vez culminada la intervención. Estimado ingeniero Julio, otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias, Brian, por la presentación. Gracias también, doctor Roberto, por la invitación. Y bueno, a propósito de usted, tuve el grato honor de poderlo conocer vía electrónica, ¿no? Y me sorprendió bastante su calidez, así, el gran entusiasmo que transmite en estos temas. Gracias también a los asistentes a la conferencia del día de hoy. Estoy bastante contento de poder participar en esta conferencia. Y en realidad, pues he estado siguiendo también, al igual que todos, semana a semana. Siempre hay temas bien interesantes que compartir, discutir y demás. Bueno, entonces esta me parece una muy buena forma para difundir, discutir, sobre todo motivar, ¿no? En estos nuevos temas, aplicaciones y demás, que en breve les comentaré con mayor detalle. Yo soy Julio Zucasaca y bueno, tengo el gusto de hacer esta conferencia el día de hoy. Lo que voy a hablar hoy es compartirles un poco acerca de mi punto de vista personal, quizá un poco ordenado o desordenado, pero en general que he ido formando, ¿no? Sobre estos temas, modelos, etcétera, tal cual el título de mi presentación, que enseguida les comparto. Espero poder motivar a los estudiantes, generar algunas ideas de desarrollo, incluso opciones tecnológicas, que es la última parte de este tema, de esta conferencia, y pues generar discusión al respecto, ¿verdad? Bueno, entonces voy a proceder a compartir la presentación. Ok, entonces debería de verse. Sí, me confirmo. Estamos viendo la presentación. Muchas gracias, Brian. Bueno, como ahí está el nombre de esta presentación, es Aplicaciones de Enfoques Numéricos Clásicos y basados en datos en ingeniería estructural. Ok, entonces el contenido es básicamente 3 partes. En la primera parte voy a introducir el tema. Voy a llevarles a lo largo de un contexto histórico
para luego aterrizar en la primera parte, que son los elementos finitos, ¿no? Y aquí en esta presentación yo le llamo enfoques numéricos clásicos. No porque sean sencillos, porque este es un método avanzado, sino porque es de común aplicación en la práctica ingenieril. Y en la tercera parte hablaremos un poco sobre Machine Learning y sus definiciones y algunas aplicaciones bastante recientes. Por supuesto, en ingeniería estructural. Ok, entonces el objetivo es, ¿qué vamos a ver hoy? Primero vamos a ver aplicaciones complejas que están basadas en principios básicos. Enfoques numéricos clásicos, como les decía, el método de elementos finitos, o MEF por sus siglas, y Machine Learning, que también se conocen como algunos enfoques basados en datos. Okay, perdón por la voz, estoy un poco resfriado, pero bueno. Entonces vamos a comenzar con esa primera parte, la motivación. En general, la historia de la ingeniería estructural está bastante relacionada con la historia en general, ¿no? Y tiene algunos hitos bastante importantes. Si quisiéramos ser puntuales, por ejemplo, hace casi 5.000 años existían ya estructuras con esta idea de vigas, columnas, pero bastante masivas, ¿no? Como pueden ver en la parte izquierda. Con los años, esta técnica constructiva, el conocimiento empírico de los constructores, ha ido mejorando, ¿no? A causa de pura prueba y error, y se fue acumulando con los años. Tal es así que en el año 25 a.C., voy a prender el puntero. Ok. Vitruvius, en su tratado de arquitectura, él publica algunas recomendaciones constructivas para ese tipo de elementos estructurales de aquellos años. Llámense pilares, arcos, bóvedas, etc. ¿No? Esto era conjunto de mucho conocimiento que se había juntado por experiencia, como les decía. Incluso alguna de esas edificaciones construidas en aquellos años, con esas recomendaciones bastante empíricas, se encuentran hoy en pie, ¿verdad? Como la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Sin embargo, recientemente, algunas teorías dejaron de ser, digamos, bastante empíricas y tomaron un rumbo más científico, más riguroso, más basado en observación. Por ejemplo, la Tierra dejaba de ser el centro del universo. Los humanos ya no eran la creación máxima. Y al mismo tiempo aparecieron algunos hitos realmente importantes en ingeniería estructural, como las leyes de Newton, el teorema fundamental del cálculo, entre otros, ¿no? Y eso nos permitía tener el poder de Dios, de poder predecir, por ejemplo, el movimiento de los astros, con un conjunto de ecuaciones. Esto era algo que estaba únicamente reservado a las deidades. Bueno, entonces, a lo largo de esa línea de tiempo igual aparecen algunas teorías que incluso actualmente usamos, como aquellas teorías que usamos en vigas, en columnas, etc. Y si se dan cuenta en la fecha, la fecha en la que se proponen estas teorías son bastante antiguas, ¿no? Y actualmente seguimos estudiando estas teorías. Claro, porque es algo bastante importante, parte de la formación académica de los ingenieros civiles o estructurales, ¿no? Y bueno, entonces continuaron más hitos a lo largo de esa pequeña línea de tiempo, pero me voy a detener en los dos últimos. Primero, el primer tratado del método de elementos finitos, que era un método, como les voy a comentar más adelante, numérico para resolver ecuaciones diferenciales, que sienta una base, un precedente bastante fuerte hasta el día de hoy, ¿no? Y posteriormente, en 1957, nace también esta idea de perceptrón, que era una idea de tratar de simular qué es lo que sucedía al interior de una neurona humana, cómo es que se transmitían los datos, cómo se conectaban, etc. ¿No? De estos dos temas les voy a hablar en las siguientes partes de esta presentación. Entonces, lo que yo quería mostrarles con esta pequeña línea de tiempo es cómo, a partir de métodos empíricos basados en experiencia, prueba y error, hemos llegado a formar, a conceptualizar cierto criterio más racional, ¿no? Y pasando por lo que se conoce como modelos. Aquí les defino qué es un modelo, al menos para los fines de esta presentación. Un modelo es una simplificación de la realidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí hay una realidad, un edificio situado en un talud, y tiene mucha información, geometría, materiales, el suelo, el clima, la profundidad de los estratos, etcétera, toda la información que uno quiera, el peso, etcétera. Sin embargo, nosotros necesitamos solamente lo que nos interesa, por ejemplo, la parte mecánica. Para ello tenemos modelos matemáticos, formulaciones matemáticas,
por ejemplo, la viga de Euler-Bernoulli, alguna teoría de flexión de placas, etc. Con este modelo matemático, nosotros construimos o representamos a la realidad. Y para resolver este conjunto de ecuaciones que tienen incógnitas, por ejemplo, esta letrita en rojo, que es lo que al final nos interesa, necesitamos de modelos numéricos, como el que les muestro a la derecha, que no son más que un conjunto de sistemas de ecuaciones algebraicas que tienen que ser resueltas, ¿no? Y visualmente pues se ven así como aquí en la figura de la derecha. Entonces, bajo esta idea, les quiero presentar algunos sistemas y fenómenos físicos, algunos de los que existen en nuestra realidad. Por ejemplo, muchos de estos habrán visto por la izquierda, hay algo relacionado a estructuras, geotecnia, quizá algo más médico, fluidos, etc. Sin embargo, todo esto tiene algo en común. Y es que estos modelos están expresando la realidad mediante ecuaciones diferenciales. Esto es algo bastante importante en esta presentación, digamos que lo más importante, y a partir de esto vamos a hablar lo que sigue. Entonces, por ejemplo, aquí se ven un montón de ecuaciones diferenciales, parciales, no lineales, acopladas, etc. Por ejemplo, en la parte izquierda, la ecuación de la mecánica, o también conocida como la ecuación de la elastodinámica, es con la que estamos lidiando día a día los ingenieros estructurales. Y en general, estas son ecuaciones de balance. Por ejemplo, balance de energía, balance de momentum lineal, balance de masa. En este caso es balance lineal. O equilibrio de fuerzas. Si bien se ve bastante complejo, aquí vemos una divergencia de un tensor de esfuerzos, que es algo así como un flujo de fuerzas. Aquí se le adiciona una fuerza de cuerpo por unidad de volumen, que no deja de ser una fuerza. Y todo esto es igual a una densidad o masa por volumen por una aceleración, que al final es una fuerza volumétrica. Entonces, como ven, estas ecuaciones de balance son sencillas, pero son complejas de resolver. No es nada fácil entrar a resolver esta única ecuación. Ni qué decir de otros comportamientos multifísicos que acoplan mecánica y lo que pasa al interior de un fluido. Por ejemplo, el esqueleto, mejor dicho, las presiones de poro al interior de un medio poroelástico. Y así, ¿no? Entonces, regresando a esta idea que les planteé hace 2 diapositivas, tenemos la realidad, ¿no? Cualquiera sea ella, el fenómeno físico. Lo representamos mediante un modelo matemático, ¿no? Cualquiera de los que les comenté anteriormente. Y lo que realmente queremos es resolver los campos vectoriales que aquí están en rojo. Por ejemplo, en la ecuación mecánica, el campo de desplazamientos en los infinitos puntos de un medio continuo. Y así, por ejemplo, en el tema hidrodinámico, la ecuación más general de Navier-Stokes, lo que interesa es calcular la velocidad, la presión, la temperatura, etcétera, ¿no? Que son variables de estado de este tipo de problemas hidrodinámicos. Para esto existen soluciones exactas, por ejemplo, analíticas, integraciones, etcétera. Sin embargo, estas se aplican para problemas muy sencillos de geometría bastante simple y no se pueden generalizar. Entonces, ahí es donde entran las soluciones aproximadas, como decíamos, modelos numéricos. Y para resolver estas ecuaciones hay un montón de métodos, ¿no? Bueno, no los voy a nombrar, pero de lejos el más conocido y utilizado, y bastante flexible, por cierto, en temas de geometría, es el método de elementos finitos, FEM por sus siglas en inglés. Y es razón de la primera parte, o bueno, segunda parte de esta ponencia. Entonces aquí les presento unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, una viga en voladizo, que hemos visto toda la vida, es una realidad, ¿no? Es un fenómeno físico, que puede ser idealizado mediante el modelo matemático de la viga de Euler-Bernoulli, por ejemplo, o la viga de Timoshenko, ¿no? Esta es una ecuación diferencial parcial, donde la incógnita es el campo de desplazamientos en el sentido vertical, para este caso. Conocemos soluciones exactas, como la doble integral, etc. Pero también podemos resolver este problema usando soluciones aproximadas, como elementos finitos. No, les decía que esto es un conjunto de ecuaciones algebraicas expresadas en matrices que visualmente pues, se ven así, ¿no? De forma bonita, con bastantes colores y bien visual, ¿ya? Pero es un conjunto de datos nada más. Ok, entonces con esto estamos resolviendo la incógnita que es el campo de desplazamientos vertical. Otro ejemplo en 12, por ejemplo la deflexión de una losa por peso propio.
La ecuación que aplica para ese caso es muy similar a una ecuación de calor, en la que no voy a entrar en detalle, pero esta ecuación tiene solución exacta, como ven aquí. Es bastante complicado llegar a esto, hay muchas hipótesis que se hacen, pero bueno, se puede llegar a algo. Sin embargo, una solución aproximada más general es nuevamente usar ese método de elementos finitos, y la solución se vería así, ¿no? Hay mayor deflexión en la zona central de la losa, y bueno, la escala de colores indica el valor de una magnitud escalar. En este caso, la deflexión vertical, ¿verdad? Un caso más complejo, 3D. Tenemos una geometría de esta forma, y lo que queremos es ver el problema de propagación de ondas de superficie, ondas de Rayleigh, que son bastante importantes en temas sísmicos. Bueno, esta es la ecuación mecánica que les había presentado, que controla en general toda la mecánica, la divergencia, un tensor de esfuerzos, más una componente de fuerzas de cuerpo, y masa por aceleración. Ok, esta ecuación tiene soluciones, pero son muy complejas, y hay un montón de ecuaciones. Una de ellas son las ondas de superficie, ¿ya? Sin embargo, uno puede usar métodos más, como les decía, métodos de elementos finitos, por ejemplo, para resolver la ecuación. Y de forma visual, la resolución de ese problema, que depende del tiempo, se vería de la siguiente forma. Son ondas de Rayleigh que se propagan por la superficie y que atenúan su respuesta en profundidad, ¿no? Y aquí hay una forma de desplazamiento como una elipsoide retrógrada, y es responsable de mucho o de gran parte del daño a las edificaciones, después de que las ondas de cuerpo llegan al sitio o a la superficie. Okay, entonces, estos son ejemplos bastante sencillos de lo que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí les he introducido un poco sobre lo que es el método de elementos finitos, ¿no? Pero ahora sí, vamos a ver realmente qué es FEM, ya de una forma bastante, quizá intuitiva, sin mucha descripción. Entonces, ese es un método que ha sido introducido en los años 60, y posteriormente recién tuvo una formalidad matemática, porque fueron ingenieros quienes propusieron el método. Aquí ven algunos nombres conocidos como Ray Love, autor de un libro de dinámica de estructuras, Turner, entre otros. Entonces ellos proponieron un método para poder resolver un problema relacionado al ala de un avión, como ven aquí, ¿no? Después de haber pasado por un montón de pruebas, de métodos que no les funcionó, como analogías de enrejados, etc., ¿no? Entonces esto fue bien ingenieril. En resumen, el método de elementos finitos es un método numérico para aproximar, ojo, solo aproximar la solución de ecuaciones diferenciales parciales, todo lo que les mostré anteriormente, que son modelos de la realidad, o que representan a modelos de la realidad. Entonces, aquí la idea es, tenemos una ecuación que representa la realidad y en la cual estamos interesados resolver la incógnita, ¿no? En este caso, el campo de desplazamientos. Esto aplica para un punto de un medio continuo. Por ejemplo, un punto al interior de un metal, un punto al interior del concreto, etc. La aproximación FEM lo que hace es discretizar esta ecuación. Y al final traduce todo esto en términos de matrices y vectores que pueden ser resueltas por un computador. Entonces, en resumen, esto puede verse, puede verse aquí abajo, ¿no? Tenemos una realidad de concreto, un modelo matemático, por ejemplo, esta ecuación que ya les mostré bastantes veces, que aplica un medio continuo. Y en realidad, aquí para cada punto de este medio continuo, hay un valor del campo de desplazamientos, ¿no? Por eso es un campo vectorial. Sin embargo, FEM discretiza esto en pequeños elementos, donde las incógnitas están únicamente ubicados en los nodos, en los vértices. Ok, entonces, en vez de tener infinitas incógnitas, tenemos un número finito de incógnitas, ¿no? Por eso el tema matricial. Entonces, de forma matemática, quizá la idea abstracta es mucho más abstracto, pero la idea es la siguiente, ¿no? Yo tengo una realidad, este vector U, de 3 dimensiones, por ejemplo, que es el modelo matemático. Lo que hago es aproximarlo con un modelo numérico de elementos finitos, la aproximación FEM, pero en un espacio de menor dimensión. En este caso, por ejemplo, de 2 dimensiones. Entonces, la aproximación de elementos finitos es la mejor aproximación que puedo tener. En este caso, se ve como la proyección directa, ¿no? Del espacio del elemento tridimensional sobre el espacio de 2 dimensiones. Y bueno, después de un montón de resultados analíticos, se puede ver que el error de aproximación, que es este vector negrito vertical, es proporcional al tamaño de la malla. Mientras más pequeña la malla, menor el error. Como ven aquí, en esta malla,
en esta zona hay elementos de la malla bien pequeños, lo que quiere decir que en esta zona el error será mínimo, es decir, la aproximación será mejor. Y eso es algo muy importante cuando se habla de elementos finitos, ¿no? El tamaño de la malla. En resumen, mientras más pequeño, mejor, pero mayor costo computacional. Ok, entonces, la idea en general, recapitulando, es que mediante esta aproximación de elementos finitos, nosotros podamos obtener matrices de rigidez de cualquier elemento finito, sean líneas, sean áreas, sean cubos, o sean elementos de mayor dimensionalidad. Por ejemplo, nosotros conocemos este tipo de matrices de rigidez de elementos viga-columna, que son explícitos, ¿no? Si uno aplica esta aproximación de elementos finitos, va a llegar a esta misma matriz. Pero para el caso de otros elementos dos dimensionales, por ejemplo, los elementos de esta matriz de rigidez ya no son explícitos y son producto de una integración. Entonces, tiene sus complicaciones, hay que saber cómo integrar esto para que no sea muy demandante de forma computacional, etc. Pero estamos obteniendo matrices de rigidez de estos pequeños elementos. Entonces, lo que sigue para resolver una estructura es sencillo. Y esto se resume al análisis matricial. Ensamblar matrices, invertir, etc. Entonces, hasta aquí llega el método de elementos finitos. Entonces, yo les muestro aquí algunos resultados visuales, claro. Por ejemplo, para la ecuación de calor, cómo se ve el campo de temperaturas a partir de una condición inicial, cómo el calor va evolucionando en el tiempo. Igual para el caso de hiperelasticidad, que es un problema mecánico de grandes deformaciones. Aquí hay una barra metálica que se estira con grandes deformaciones. Y algo bastante interesante, y que me parece interesante mostrarlo aquí, la referencia la pueden ver por acá, es poder tener algún modelo de realidad capturado mediante imágenes de tomografías. Entonces, uno genera geometrías que representan a la realidad. Usa algún mallador para generar la malla de elementos finitos y resuelve las ecuaciones involucradas. Entonces, aquí ven el campo de potencial eléctrico que se propaga de abajo hacia arriba en un corazón. Y esto básicamente está diciendo que el corazón está teniendo un latido, de abajo hacia arriba, presionando a la sangre. Entonces, esto es bastante interesante porque con estas ecuaciones, con estos modelos son bastante importantes en la vida de un ser humano. Bueno, aquí, por ejemplo, hay un caso de una arritmia cardíaca que incluso podría conllevar a un paro cardíaco. Y todo a través de modelos numéricos que resuelven modelos de la realidad. Okay, por aquí hay un caso un poco más geotécnico, estructural. Un talud que se excita a partir de un movimiento en la base. Okay. Entonces, ¿cómo resolvemos estas ecuaciones? Uno puede usar software comercial en un extremo o código propio en el otro, ¿no? Lo cual es bastante interesante para poder entender qué hay detrás de estos métodos. Una solución intermedia es automatizar softwares libres o conocidos mediante algún lenguaje de programación. Por ejemplo, como les muestro aquí. Este es un puente en arco. Inmediatamente se genera una geometría, cualquiera sea paramétrica, etc. Y en tiempo real, esta geometría se actualiza en el software, ¿no? Y se analiza, etc. Entonces aquí hay una ganancia de tiempo debido a la automatización, entre otros usos, ¿no? Entonces, ahora les voy a mostrar algunas aplicaciones en las que se usa este método de elementos finitos. ¿Ok? Y la primera es el tema de plasticidad de metales. Perdón por la diapositiva, hay bastante contenido, pero lo voy a resumir. Y esta es la única que tiene así esta magnitud de ecuaciones. La idea de plasticidad es formular una relación constitutiva fenomenológica. Es decir, cómo se comporta el acero, por ejemplo, los metales, en términos de esfuerzos y deformaciones. Fenomenológico porque esto nace a partir de observaciones. Aquí eso no comenzó siendo, digamos, algo que partía de principios básicos, sino de, entre comillas, inventos que funcionaban, ¿no? Y con el tiempo ya pues se adaptaron para que sigan, por ejemplo, algunos principios de la termodinámica, como la segunda ley, la entropía, etc. Entonces, bajo esa idea, un punto material está caracterizado por un tensor de esfuerzos, ese de aquí. Cualquier punto material al interior del medio continuo, como hablábamos, ¿no? Por ejemplo, este cubito puede ser bien pequeño, infinitesimal,
está caracterizado por estas 6 componentes independientes de ese tensor. Entonces, el comportamiento de ese punto material depende de su estado de esfuerzos respecto a una superficie de fluencia phi. Y esa superficie de fluencia phi, aquí la vemos como un cono en un espacio de esfuerzo principales sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Entonces, este punto se puede estar al interior de la superficie de fluencia o sobre la superficie de fluencia, definiendo el comportamiento elástico o plástico, respectivamente. Ok, entonces se dan cuenta que todo depende de la forma de la superficie de fluencia. En este caso, les voy a mostrar un modelo avanzado que está basado en la teoría de von Mises, exactamente esta especie de tubo, perdón, que puede representar comportamiento elastoplástico, cíclico y daño dúctil. ¿Ya? Aquí están algunas variables del modelo, no voy a entrar mucho en detalle, pero la idea es que esto se forma o se formula a partir de una energía libre. Este es, entre comillas, un invento que funciona a partir del tratamiento matemático que se le da posteriormente. Por ejemplo, esta es una energía y aquí se pueden ver temas termodinámicos que esas relaciones tienen que cumplir. Además, se requieren 3 ingredientes: una superficie de fluencia, un potencial plástico, reglas de flujo, que van a decir cómo es que las variables internas que definen a esta superficie van a evolucionar en el tiempo, mientras el metal, por ejemplo, está fluyendo, y leyes de endurecimiento. ¿Ok? Entonces, sin entrar mucho en detalle, todo esto de aquí se dan cuenta que aplica a un punto. Todo esto se puede traducir a términos matriciales, cosas que pueden ser resueltas con un computador. Habría que integrar esa relación constitutiva, porque esto aplica para un instante de tiempo y eso evoluciona hacia el futuro. Hay algoritmos que están pensados para esto, algunos buenos, algunos mejores, otros peores, para diferentes tipos o casos. Y al final se requiere de un operador tangente consistente. Esto en general es el término que nos va a permitir realizar iteraciones sobre este algoritmo, ¿no? Porque aquí se usan métodos de Newton que requieren de una tangente, ¿no? Para llegar a la solución. En términos tensoriales, o sea, de mayor dimensión, todo esto se ve de esta forma, ¿no? Que es bastante simple a la idea esta de Newton-Raphson. Ok, entonces todo esto nuevamente se puede implementar. Aquí ven un pequeño pseudocódigo de la implementación de este modelo a nivel material. En particular, en este trabajo que les describo, se validó el material para un punto, para una prueba de tensión axial y para una prueba cíclica, ¿no? Y se ve que la implementación y algunos resultados analíticos o la referencia iban de acuerdo. Entonces todo iba bien. Entonces, lo que ahora les voy a contar es un poco de cómo hemos usado este método, este material, para resolver un problema de ingeniería, ¿no? Basado en elementos finitos, claramente. Entonces, aquí la idea es tener una realidad física, que son estos disipadores de energía tipo SLB, Shearling. Como sabemos, tenemos que tener un modelo numérico para resolver las ecuaciones involucradas que reflejan esta realidad. Entonces, esta idea en general está basada en pórticos de acero con arrastramientos excéntricos, ¿no? En la que la parte central disipa bastante energía si está bien detallada. Entonces, este dispositivo es bastante similar, ¿no? Y esa fue la inspiración en realidad. Como ven, si es que uno no incluye esos pequeños rigidizadores al interior, va a existir un paneo del alma, no deseado. Sin embargo, colocando estos pequeños rigidizadores, como es, digamos, la metodología clásica, pues el comportamiento mejora tremendamente. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Algunos resultados después de haber aplicado todo este material implementado en un ambiente de elementos finitos sobre la geometría que les mostré anteriormente, en realidad son 2 geometrías diferentes, podemos ver algunos resultados bastante interesantes. Por ejemplo, en términos de la fuerza, o mejor dicho, de la curva fuerza, desplazamiento, fuerza lateral, desplazamiento lateral, en negro podemos ver los resultados experimentales y en rojo los resultados del modelo. En que la aproximación es muy buena, sobre todo en este segundo modelo, ¿no? Después de tener un modelo que ha pasado por un proceso de calibración, este modelo puede replicar o puede aproximar muy bien la realidad. Incluso predecir la forma del inicio y evolución del daño mediante esta variable de daño
¿no?, que estaba implícita en la formulación anterior. Aquí ven daño en X al interior de estas celdas delgadas, disipativas. Aquí se ve algo bastante similar, ya en el último instante de carga. Y bueno, por aquí quizá no hay mucho parecido, pero seguramente el metal de este dispositivo, cuando se ensayó, tenía algunas tensiones residuales, ¿no?, por lo que comenzó a fluir antes, lo que aquí no pasó. Entonces, en términos de carga cíclica, es decir, ya no una carga estática monótona como les mostraba aquí, los resultados también son bastante buenos dentro de las pequeñas deformaciones, ¿no?, para este protocolo de cargas. Entonces, ya con esto validado, uno puede usar su modelo que representa la realidad para hacer algunos análisis particulares. Por ejemplo, en este caso, el disipador SL2 que les mostré anteriormente está siendo sometido a una historia de desplazamientos que representan a un sismo, ¿no?, que es aplicado sobre un edificio, y este disipador es parte de ese edificio. Okay. Entonces, este resultado es bastante próximo a la realidad. Sin embargo, requiere un modelo bastante demandante en términos de tiempo computacional, de esfuerzos, de interpretación, y de una u otra forma requiere cierta expertise, ¿no?, para poder realizarlos, interpretarlos, etc. Una idea interesante es calibrar un modelo muy simple, como es el modelo de Bogue-Wen, que aquí están en la parte derecha algunas de las ecuaciones constitutivas de este sencillo modelo, calibrar a los resultados numéricos de un modelo más complicado. Esto con la idea de poder usarlo de una forma más sencilla al interior de algunos paquetes bastante conocidos, ¿no?, como SAP 2000 y DAOs, etc. Entonces, eso se hizo. Se calibraron algunos de estos dispositivos en base a modelos más simples, basados nuevamente en modelos más complicados, y se analizó un edificio completo. Aquí hay, esta es la forma de los disipadores, se posicionaban en algunos pisos, en esta forma de tabiques o muros desacoplados, y ven que este edificio tenía bastante irregularidad torsional. Es más, es bien obvio lo que sucede. Hay una rotación alrededor de un eje vertical. Entonces, la idea era controlar esa rotación con los disipadores del tipo SLB. ¿No? Y aquí ven una pequeña animación de cómo se ve con estos disipadores. En la izquierda la curva fuerza de formación o fuerza de desplazamiento de un disipador en el primer nivel, por aquí en el tercer nivel. No, claramente aquí la animación, el desplazamiento está exagerado, ¿no? Realmente se está controlando los desplazamientos del edificio de la izquierda. Entonces, mientras mayor área encierran estos ciclos histeréticos, se tiene una mayor disipación de energía que está concentrada en estos pequeños elementos, que en realidad son fusibles, ¿no?, porque después de un sismo pueden fallar y se los reemplaza con otros, haciendo que la energía sísmica que entra al edificio, pues no se vaya a los elementos estructurales, sino se concentren en estos fusibles. Bueno, esto era una aplicación, ¿no? Ahora quiero mostrarles también una segunda aplicación en general, este método de elementos finitos sobre concreto preesforzado. Entonces, entre muchas teorías que pueden predecir el comportamiento o las relaciones constitutivas del concreto, pues está la teoría del campo de compresión modificada. Esta es una teoría que no está fundamentada en lo que les comenté anteriormente, en plasticidad, sino más en otra forma de grietas giratorias. Entonces, esto igualmente funciona a nivel de un punto, ¿no? Hay todo un conjunto de ecuaciones que funcionan a nivel de un punto de un medio continuo, pero se puede implementar en un ambiente de elementos finitos para resolver una estructura compleja. Entonces, igual hay ecuaciones de equilibrio, condiciones, compatibilidad geométrica y relaciones esfuerzo-deformación. A propósito, esta teoría fue desarrollada en 1986 por Bishio y Collins a partir de una campaña experimental de membranas de concreto reforzado, como ven aquí. No eran paneles de concreto con acero que se ensayaban ante esfuerzos biaxiales en las caras. Me refiero a esfuerzos normales y cortantes. Y ven el tamaño de los paneles, ¿no? Aquí hay una persona. Y bueno, esta es la forma del espécimen. Con estos ensayos, ellos deducieron una ecuación empírica, que son la ecuación 13, 14 y 15, que básicamente se refieren al comportamiento del concreto, ¿no?, cuando está sometido a esfuerzo en dos ejes. Además, uno puede predecir la orientación de las grietas que suceden en el concreto, así también como su espesor. Entonces, les muestro una aplicación para una viga preesforzada que fue ensayada en 1960.
Ok, entonces aquí tienen una vista 3D del modelo numérico. La realidad fue esta, ¿no? Aquí se ve ya la viga instantes antes de la falla, cómo se forman las grietas cuando se le aplica una carga puntual, ¿no? Que no está centrada. Entonces, la simulación es la siguiente. Y bueno, olvidé mencionarles, pero esta es una viga de concreto preesforzado. Tiene un tendón en la parte inferior que preesfuerza al concreto. Por eso ven que este modelo numérico tiene como una flecha hacia arriba, ¿no? Porque el tendón está comprimiendo al concreto en la fibra inferior. Y aquí en la parte derecha se ve el perfil de la deformación unitaria, en una sección cercana a la carga, en una sección vertical. Claramente aquí abajo hay compresión, en la parte superior tracción. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Bueno, las grietas avanzan, la viga va bajando por la carga, y algunas grietas comienzan a aparecer en la parte inferior. Grietas de flexión, ¿no? Porque el concreto está traccionándose. Aparece una grieta predominante en el alma de esta viga, y la falla súbita, que en realidad representa más a un problema de no convergencia numérico. Okay, entonces, ahora miren la parte de las deformaciones. A ver. Okay, entonces, quiero que miren la parte de las deformaciones unitarias horizontales. Al inicio, como la teoría dice, esta es una sección plana que se mantiene plana después de la deformación. Está girando por la carga. Sigue siendo plana. Pero hay un punto en el que deja de ser plana. Y la teoría de Bernoulli, de secciones planas, o Navier, mejor dicho, deja de cumplirse. Lo que quiere decir que estos modelos de curvatura que se suelen usar para el diseño de vigas no aplican cuando las vigas se encuentran en situaciones cercanas a la falla, ¿no? Ven como aquí ya no hay ninguna sección plana. Entonces, a veces por este tipo de circunstancias es necesario recurrir a modelos numéricos avanzados como este. En términos de del gráfico fuerza de formación, se tiene algo bastante similar, ¿no? El resultado experimental en rojo está bastante coincidente con el resultado negro de elementos finitos, ¿no? Lo que quiere decir que este modelo representa muy bien la realidad. Lo mismo pasa para otra viga preesforzada, ensayada recientemente en el año 2008, con una sección transversal un tanto más complicada. Se logra predecir de buena forma el desarrollo de grietas. En este caso, una grieta bastante frágil que sucede en el alma, ¿no? De una forma súbita. Aquí ven el gráfico fuerza de formación. Hay una pérdida de resistencia por la generación de la grieta y luego el comportamiento posterior, ¿no? Pero el modelo numérico se aproxima bastante bien esto. Ok, una tercera aplicación es sobre optimización topológica. Entonces, aquí yo les voy a mostrar un poco de cómo se pueden resolver problemas que están, en general, tienen un problema de microestructura. Es decir, alguna parte del sistema tiene un comportamiento en otra escala geométrica mucho más pequeña. ¿Ya? Entonces hay muchas aproximaciones para eso, y al final veremos la aplicación de optimización de forma o topológica. Entonces, la idea primero de simulación multiescala es obtener propiedades macroscópicas equivalentes correspondientes a una microestructura complicada. Justo lo que les decía. Por ejemplo, imagínense que quisiéramos resolver esta placa, ¿no? Que se va a deflectar fuera de su plano, pero está compuesta por dos metales diferentes. Se le aplica una carga o peso propio, y bueno, se refleja de esa forma, ¿no? Entonces, aquí hemos usado elementos finitos. Ven aquí que hay una malla bastante fina para poder capturar esta estructura, ¿no? Estos diferentes materiales. Bueno, todo bien. Otra placa, imaginen que tenemos otra placa un poco más complicada, ¿no? Aquí tenemos que tener elementos finitos más pequeños para que pueda capturar el comportamiento que tiende a ser ya un poco microestructurado. Pero imagínense si tenemos una microestructura muy notoria. Por ejemplo, en esta última placa, la placa 4, tenemos como pequeñas incrustaciones de este metal rojo en la matriz de metales amarillos. Entonces, ¿se imaginan la cantidad de elementos finitos que requieren para capturar esta microestructura? Pues es mucha. Entonces aquí nace la idea de homogeneizar o la idea de multiescala. Esto quiere decir que vamos a tener un material promedio que va a representar esta microestructura y que va a poder reflejar todas sus propiedades en la macroescala, ¿no? Mediante
elementos finitos normales, digamos, sin necesidad de que capturen todo lo que sucede en esa pequeña microestructura. La placa 4, con el método de elementos finitos, mejor dicho, la placa 4 resuelta con el método de elementos finitos tradicional, y la placa 4 resuelta con estos métodos multiescala, tienen mismos o resultados bastante parecidos, ¿no? Aquí ven. Entonces, detrás de esto hay muchas formulaciones que no muestro porque la idea es mostrar la idea, pero todas están fundamentadas en lo que es equilibrio, relaciones de equilibrio de fuerzas, compatibilidad de deformaciones y relaciones constitutivas. ¿Ok? Entonces, en este caso hay otras microestructuras que uno podría estar interesado. Por ejemplo, un muro de ladrillos es algo pequeño, está en otra escala cuando uno analiza un edificio completo, entre otros. Aquí otro ejemplo, por ejemplo, bueno, aquí es la referencia. Aquí se tiene un muro de ladrillos que ha sido resuelto con un método de elementos finitos tradicional. Aquí hay una malla de elementos finitos muy pequeña que no se puede ver, ¿no? Pero que tiene que capturar lo que sucede en las juntas de mortero, etc. Muy costoso. Sin embargo, cuando usando la multiescala, ven que los elementos finitos son bien gruesos, que consideran ya todos estos efectos de manera homogeneizada. Pues es muy eficiente resolver, ¿no?, problemas multiescala de esta forma. Y en términos de resultados, aquí estamos viendo los momentos horizontales, pues es suficientemente aproximado para fines ingenieriles. Otro ejemplo, bueno, te puede usar lo mismo para ecuaciones un tanto más complicadas. Por ejemplo, para el problema de poroelasticidad, ¿no?, donde acumulábamos el comportamiento mecánico aquí abajo y el comportamiento hidráulico en la parte de arriba. Entonces, igual, aquí el problema era, bueno, una zapata que se incrustaba en un medio poroelástico o suelo. Había un pequeño material bien pequeño, con otras propiedades completamente diferentes. Entonces, aquí ven la malla en la macroescala. Aquí ven uno de los elementos finitos en la microescala, que puede reflejar muy bien esta pequeña incrustación en el dominio, ¿no?, de aquí. Todo esto mediante formulaciones multiescala, ¿no? Y aquí ven las funciones de forma, por ejemplo, en la parte izquierda. Las funciones de forma clásicas, sin multiescala, y las funciones que incluyen la multiescala en este pequeño elemento finito. ¿Okay? Entonces, nuevamente lo que se está haciendo es traducir todas estas ecuaciones, este modelo analítico, este modelo que representa la realidad, en ecuaciones numéricas, ¿no?, matrices y demás. Ahora, con esta idea de multiescala, hay algunas aplicaciones bastante interesantes. Por ejemplo, la búsqueda de topología óptima. Topología es una generalización de la forma, ¿no?, un término más matemático. Pero aquí, imagínense, tenemos estos tres dominios que están sujetos a diferentes cargas. Entonces, ¿cuál sería la forma que tienen que tener para transmitir esta carga desde su posición de aplicación hasta los apoyos? Tiene que haber una forma óptima que requiera menos material, ¿no? Y aquí les muestro algunas soluciones. En la parte izquierda, claramente un puente. En la parte central, igual, un puente de tablero superior, por ejemplo. En la parte derecha, una estructura un tanto más reticular, que se parece bastante a algunas soluciones más elaboradas. Entonces, si se dan cuenta de la idea de esto, a ver. Ok. Si se dan cuenta detrás de esto, igual hay unas formulaciones que no las muestro, pero la idea es optimizar material. Entonces, lo que internamente se está haciendo es hallar la mejor microestructura al interior de este medio con las siguientes características. Van a haber microestructuras, va a haber una variable que va de 0 a 1, donde 0 significa que no hay material y 1 sí hay material, con cierta microestructura. Por ejemplo, el algoritmo dice que en esta zona no va a haber material, no hay material. En esta zona va a haber un material con una microestructura de esta forma, ¿no? En esta zona, en el apoyo, un material con una microestructura de esta forma. Entonces, lo que hace este algoritmo es hallar cuál es la mejor geometría, ¿no? Hallando este campo incógnita de valores de 0 a 1, que al final se decantan a 0 o 1, ¿no?, como se ve aquí. Eso es interesante porque se pueden visualizar algunos hechos que a simple vista no son sencillos de ver. Por ejemplo, ¿cuál creen que sea la geometría óptima para esta carga puntual de la izquierda?
Ya, aquí hay una pequeña animación de cómo sucede este proceso iterativo. Entonces, claramente, se requiere material en la zona de los apoyos y en la zona de aplicación de carga. Y luego se decantan estos números entre 0 y 1, donde no hay y sí hay material, a un número entre 0 o 1, ¿no? Y bueno, la mejor forma es un puente en arco. Casualmente, esta es una geometría ganadora en ese tipo de concursos de puentes, ¿no? Y aquí finalmente les muestro un ejemplo de alguna forma interesante, que es la misma idea, pero para el campo geotécnico. Aquí el problema era dónde ubicar un material bastante impermeable para reducir la infiltración en esta presa. Se dispone de cierta cantidad de material. ¿Y dónde lo colocamos? Entonces aquí hay que resolver algunas ecuaciones de la porelasticidad que ya les mostré anteriormente, y incluir esa teoría multiescala y de búsqueda de forma o topológica. Entonces es interesante ver que la mejor disposición de material tiene que ser en la zona derecha, ¿no? Donde, por ejemplo, el espejo de agua podría salir y fluir libremente por la superficie, ¿no? Entonces ahí se requiere impermeabilizar. Si tendríamos mayor material disponible, pues esta sería la mejor forma, ¿no? Y es interesante porque esto, si bien parece muy complicado, no lo es, y tiene una aplicación directa en temas de diseño, ¿no? De conceptualización. Finalmente, quiero mostrarle otras aplicaciones interesantes que me llamaron la atención mientras las realizaba. Aquí ven un edificio ante carga lateral, ¿no? Igual hay un medio, se aplica una carga lateral, y esta es la microestructura, o mejor dicho, la estructura más óptima que va a transmitir esta carga desde la parte superior hacia los apoyos, para diferentes geometrías y algunas condiciones iniciales de los apoyos. Entonces, es interesante cómo esto está de acuerdo con algunas edificaciones de edificios altos de una firma de arquitectos bastante conocido a nivel mundial, ¿no? Como ese edificio diseñado por Norman Foster, en la que se ve cómo arquitectura, ingeniería, optimización topológica, matemática van de la mano, ¿no? Muy interesante, la verdad. Ok, y voy a ir a esta última aplicación, sobre todo escribiendo el contenido de un paper bastante interesante en términos de interacción sobre la estructura, en la que nuevamente se hace énfasis a ese tema de modelos numéricos y elementos finitos. Entonces, primeramente, la idea de la interacción sobre la estructura, este es un problema que involucra tanto al suelo como a un edificio, ¿no? Cuando hablamos en ingeniería estructural de edificaciones, cómo estos dos dominios interactúan entre sí. Lo usual es tener edificios que están empotrados en su base, así están concebidos los modelos normativos. Sin embargo, este comportamiento puede no ser el más real, puede no ser el más conservador, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Aquí hay algunos métodos clásicos, por ejemplo, colocar resortes que representarían al suelo en la base de un edificio, o modelarlo de forma explícita, ¿no? Entre otras. Todo esto es a nivel estático. Es posible porque aquí solo hay que invertir una vez una matriz de rigidez, que si bien es muy grande, solo hay que invertirlo una vez. En términos dinámicos, hacer ese tipo de modelos es inabordable. Entonces, algunos métodos clásicos de la interacción sobre la estructura. Primero, decirles que el fenómeno de propagación de ondas sísmicas, como ven aquí en la imagen, es la base para entender estos conceptos. Imagínense tener una gota de agua que cae a una superficie libre sobre el agua. Se van a generar ondas concéntricas que van a viajar de forma radial. Entonces, algo similar sucede cuando un sismo sucede, por ejemplo, cuando dos placas deslizan relativamente y se genera una caída de tensiones tangenciales. Se generan ondas que viajan hacia la superficie y en realidad hacia todas las direcciones, ¿no? Que tienden a volverse verticales cuando llegan a la superficie. Usualmente son ondas de cuerpo, que son las primeras en llegar, más veloces. Cuando esas ondas llegan a la superficie, dependiendo del ángulo en el que impactan, pueden generar ondas de superficie, que son las que llegan posteriormente a las ondas de cuerpo y pueden causar un daño adicional en edificaciones, ¿no? Por ejemplo, estas son ondas P, ondas S, por aquí ondas de Rayleigh, ondas de Loeb, etc. Entonces, en general, el problema de interacción sobre la estructura tendría que representar todo este fenómeno complejo de propagación de ondas.
¿no? Sin embargo, en la literatura antigua hay algunos métodos bastante sencillos que intentan representar eso de una forma sencilla también, como el método de la superestructura, ¿no? El suelo está representado por funciones de impedancia, con la desventaja de que solo aplica para un comportamiento lineal en el dominio de frecuencias. El suelo no son más que resortes y amortiguadores en paralelo, en serie o acoplados entre sí. Y bueno, esto se desacopla en términos inerciales y cinemáticos, ¿no? Entonces la adición sirve y por eso es solamente algo lineal. Sin embargo, el método directo es, digamos, de los más precisos porque modela explícitamente ambos dominios, la estructura, el suelo y la interfaz. Así también como el sismo que entra o que viene desde la base de ese dominio. Entonces, eso permite tener suelos no lineales, geometrías exactas, permitir ver realmente el fenómeno, que es el de propagación de ondas. Y bueno, con la desventaja de que el tiempo de cómputo es caro, porque ya saben, mientras más elementos finitos, más tiempo de cómputo. Entonces, resolviendo esta ecuación de onda, que no es más que la ecuación de la mecánica que les había comentado desde el inicio, en su forma 1D a la izquierda, por ejemplo, para una columna 1D que está sometida a un pulso en su base. Este pulso sube, llega a la superficie, por ahí se aniquilan las ondas incidentes y reflejadas, y luego la onda baja. Esa es una propagación de ondas. Entonces, se vería algo similar, ¿no? La onda sube, en la parte izquierda de este talud se va a reflejar hacia abajo, en la parte derecha va a continuar subiendo, y así, ¿no? Este es nuevamente un problema de propagación de ondas. Entonces, con esta idea yo les muestro un problema, un caso de estudio. Aquí el principal foco de este estudio, que aquí se ve la referencia, era ver qué sucedía cuando se tenían dos edificaciones juntas entre sí, ¿no? Algo que no se considera en los diseños estructurales sismorresistentes normativos. ¿Qué sucedía cuando estas están en un talud? ¿Y qué sucedía cuando estas se encuentran bastante cercanas, ¿no? Considerando el suelo, no empotradas en su base? Entonces, el caso de estudio que se usó para esa investigación fue el que se muestra aquí. Son dos edificaciones bastante profundas. Una de ellas, la que está por debajo, estaba separada con un muro de contención, con un sistema de muros basados en pilas discontinuas. Aquí ven como columnas, son columnas que se construyen antes de excavar, ¿no? Y que se van tensando mientras el nivel de excavación baja. Entonces, una de ellas estuvo instrumentada, ¿no? Aquí ven la planta, es la que está más o menos por aquí. Lo que se hizo fue tener un modelo numérico de la superestructura, bastante complejo, y a partir de este calibrar modelos más sencillos, que puedan representarlo en términos dinámicos, periodo, masa y forma, modal, mediante un proceso de optimización. Lo mismo se hizo con una subestructura para tener un modelo únicamente 2D, porque como les dije, hacer modelos 3D de ese tipo de problemas usando el método directo de interacción subestructura es muy demandante. Ya, aquí se ve otra vista de este caso de estudio. El modelo numérico en 2D, ¿no? Es un talud de 90 metros, 2 edificios. Aquí se tomaron en consideración todos los procesos constructivos de excavación, tensado de esas estructuras, construcción de niveles, etc., ¿no? Bueno, aquí hay un detalle, son muros de 14, 15 metros de altura, ¿no? Desniveles para contener muy grandes. Lo primero que se hace con este modelo numérico es calibrarlo de forma local, a nivel puntual. Por ejemplo, se tenían algunos ensayos triaxiales, monótonos, en algunas zonas. Aquí ven en azul los resultados en términos de resistencia de los ensayos experimentales. Y en rojo, los numéricos, los que se formulaban a partir del modelo numérico del suelo que se estaba usando, ¿no? Que en este caso era basado en la teoría de falla de Moore-Coulomb, pero con 12 variables internas, ¿no? ¿Recuerdan del cilindro inicial? De la superficie de fluencia? Pues para este caso del suelo es algo más piramidal, con una tapa. Esto para reflejar más comportamientos propios del suelo, como la dilatancia. Entonces aquí ven que estas curvas son bastante parecidas. Esto asegura que el modelo está calibrado de forma local, ¿no? A nivel del suelo. También en términos dinámicos, como son esos resultados de ensayos de torsión cíclica, columna resonante, ya un tanto más, digamos, particulares.
Aquí el modelo numérico del suelo que usamos puede representar, además de la plasticidad, o sea, de qué sucede más allá del límite elástico, también puede representar lo que es el comportamiento cíclico, ¿no? Para ciclos de carga reversibles o comportamiento cíclico realmente, ¿no? Entonces, este es un modelo bastante interesante, el cual no voy a describir, ¿no? Luego, se hizo una calibración global. Ya, esto a nivel del modelo en general. Recuerden que les dije que había una pila que estaba instrumentada, una de esas pilas. Pues aquí ven las etapas constructivas. La primera excavación, el tensado, la excavación, el tensado, la excavación y el tensado. Dos resultados numéricos en línea continua y lo medido en línea punteada. Entonces ven que hay una buena aproximación, ¿no? Entonces eso aseguraba que el modelo estaba calibrado también a nivel global, ¿no? Y bueno, aquí un poco de proceso constructivo de ese tipo de estructuras de contención. Nuevamente, para asegurarse un poco más, en campo se obtuvieron la estratigrafía del suelo en términos del perfil de velocidades de onda de corte, BS, en profundidad, ¿no? Numérica, mejor dicho, experimentalmente en la curva azul. Esto es producto de un proceso de técnicas de dispersión de ondas de superficie, ¿no? A partir de una curva de dispersión se hace un proceso de inversión y se ve cuál es el mejor perfil que se adapta a estos datos de campo, mediante algunas técnicas como masa doble, etc. Esto experimentalmente, en campo. Numéricamente, el modelo pudo replicar todo este comportamiento, ¿no? De una buena forma también. Tampoco vamos a ser muy exactos, ¿no? Y tener algo preciso cuando las mediciones en campo no son del todo precisas. ¿Okay? Entonces, de esta forma, nos hemos asegurado que este modelo esté calibrado de forma local y global. Finalmente, se requiere un input, un movimiento del terreno. Para evaluar un montón de cosas, aquí se usaron pulsos de Rickard, que en el dominio del tiempo se ven así. Son pulsos unitarios de diferente frecuencia, y sismos reales, ¿no? Que en términos del tiempo también se ven por aquí. Aquí yo muestro principalmente estos pulsos o estos movimientos del terreno en términos de frecuencia, porque es interesante poder ver más resultados en estos términos, ¿no? Usando la transformada de Fourier. Ok, entonces algunos resultados. Primero, aquí en la derecha, pueden ver que se puede ver algunos resultados de cómo se propagan las ondas en superficie, cómo se generan ondas de cuerpo, ondas P, onda S, ondas de Rayleigh, etc. Sin embargo, y bueno, para terminar esta parte, lo que más importaba, en este caso en particular, como les dije al inicio, era evaluar tres efectos. El primero, pues nos dio algunos resultados interesantes, que existe un factor de amplificación topográfica en la parte de la cresta del talud, del orden de 1.8. ¿Ven aquí? Hay una zona bastante amarilla. Y esto significa que en esta zona va a haber una amplificación de las ondas sísmicas que vienen producto de un sismo, solamente por el efecto del talud, de la geometría, ¿no? Solamente de la topografía, nada más. Entonces, mucho ojo, ¿no? No es recomendable construir en zonas similares a esta. Bueno, aquí para algunas frecuencias, etc. Luego, si recuerdan el caso de estudio, había dos edificios cercanos, uno de ellos era bien pequeño, bien rígido, y en este caso, el hecho de haber considerado en el modelo numérico el suelo de forma explícita, hace que su frecuencia de vibración fundamental disminuya tremendamente. Por ejemplo, el edificio empotrado tenía un periodo de vibrar de 0.17 segundos, bien rígido. Pero considerando el suelo en los modelos, ese periodo cambia radicalmente, casi al doble. Entonces, esto nos indica de cierta forma que los modelos en base fija no son los más exactos, en algunos casos como este caso de estudio. Además que aquí, por ejemplo, existe un efecto de masa agregada, ¿no? Este es el edificio pequeño que como parte de su dinámica toma una porción del suelo y lo vuelve suya y se mueve en conjunto. Entonces, mientras más masa, más periodo. Y por tanto, considerar el suelo en estos casos es más real. Es realmente lo que sucede. Ahora, los efectos que causa esto pueden ser beneficiosos o no. En este caso, depende de un nivel de frecuencias. Entonces, aquí no hay nada que concluir. Usualmente en la literatura se dice que considerar el suelo en un análisis sísmico va a conllevar a un análisis más conservador, ¿no? Sin embargo, esto no necesariamente es cierto, porque
ese ratio, en este gráfico se ven de color azul algunos ratios de amplificación debido al suelo. Mientras más rojo, hay una amplificación debido a la interacción suelo-estructura. Entonces aquí ven, hay zonas rojas, claramente en la cimentación de estos edificios. Entonces, esto, lo que les decía, que la interacción suelo-estructura es beneficioso, no siempre es cierto y depende caso a caso, ¿no? En este caso, depende del ciclo, mejor dicho, de las frecuencias de excitación. No les quiero mostrar más. Pasemos a este tercer tema. Este tercer tema, esta tercera parte de la ponencia, les voy a comentar un poco sobre lo que es Machine Learning. Anteriormente vimos modelos de elementos finitos, modelos numéricos. Ahora vamos a ver modelos basados en datos. Entonces, primeramente habría que definir qué es inteligencia, ¿no? Y bueno, hay muchas definiciones, eso depende de quién lo defina, qué profesional, qué persona, pero la naturaleza de la inteligencia es el misterio de la vida más desafiante, ¿no? Es bien desafiante definirlo. Una definición interesante es decir que es la capacidad de aprender mediante experiencia. Entonces, aquí yo les muestro un ejemplo de esto, en una persona humana. ¿Cómo es que aprende un bebé, ¿no? Cuando quiere aprender a caminar? En una primera vez, una primera iteración, él tratará de sentarse, levantar una pierna, luego levantar la siguiente pierna, quizá dar otro paso, pero como no tiene experiencia, se cae, ¿no? Y se cae cae mal, le duele. Entonces aquí aprende, sabe que caerse de esa forma sin poner las manos le va a doler un poco. En una segunda oportunidad, una segunda iteración, ya sabe que poniendo la primera pierna le funciona, la segunda igual, y se vuelve a caer, ¿no? Tampoco tenía mucha experiencia, pero en este caso pone las manos, ¿no? Aprendió, ya no se hace doler, ¿no? Entonces la experiencia está reduciendo el error de aprendizaje de esa persona. Claramente en la tercera iteración o en posteriores habrá aprendido, sabe que es cómo dar el segundo paso, el tercero, y así, ¿no? Y este es un proceso que toma tiempo, necesita de datos, de experiencia y de muchas iteraciones. Entonces, lo que no es la inteligencia artificial es lo que ven aquí en las imágenes, ¿no? Todo esto es nada más que ciencia ficción. En realidad, el objetivo es replicar las funciones cognitivas humanas, y esto está muy lejos de ser cierto, ¿no? Esto no es inteligencia artificial. Inteligencia artificial es lo que ven aquí, es un conjunto de modelos matemáticos. Usualmente el más conocido es el modelo de redes neuronales, que no voy a detallar la verdad, porque implica mucha matemática, como ven aquí, pero la idea de esto es que esto es algo matemático, no es nada mágico. Esto se puede calcular, y no son más que modelos. Okay. Entonces, hay muchas empresas que usan la inteligencia artificial para sacar mayor provecho. Por ejemplo, en términos de patentes de inteligencia artificial por año, una de las empresas que destaca es Microsoft, IBM, Samsung, incluso Google, ¿no? Que están sacando provecho de esa tecnología. Claro, de esa tecnología. Además, otras empresas como YouTube, Netflix, etcétera, usan estas herramientas día a día, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, en sus buscadores, cuando les aparece algún tipo de sugerencia de qué ver, qué película o qué canción, etcétera. Esos algoritmos de inteligencia artificial también se usan para analizar grandes volúmenes de datos, ¿no? Por ejemplo, todos los datos con los que fue posible de visualizar cómo es un agujero negro, pues fueron procesados también con algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Que aprendían de los datos, ¿no? Y lograron tener esta muy bonita imagen de un agujero negro. Ok, entonces, un tanto más técnicos, la inteligencia artificial, como les dije, es la capacidad de las máquinas, de los computadores, de imitar las funciones cognitivas humanas, resolver problemas complejos. Ya, esto está en pañales. El Machine Learning, una subrama de eso, como ven aquí en este pequeño esquema, es una rama de la inteligencia artificial que usa algoritmos, como vimos hace un par de diapositivas, para encontrar patrones en los datos y hacer predicciones a partir de esto. Esos algoritmos no son programados de una forma lineal, o sea, no están programados para cumplir una función específica. Ya, esa es la gran ventaja. Pueden encontrar patrones y hacer predicciones. Si se dan cuenta, este también es el objetivo de los modelos numéricos, ¿no? Hacer predicciones de la realidad. Ahí que como se realza, digamos, esta segunda y tercera parte que les quiero transmitir, ¿no? Son dos modelos completamente diferentes con un único fin, hacer predicciones de la realidad.
Entonces, eso es bastante antiguo, como les mostré al inicio, en esa pequeña línea del tiempo. Son teorías que existen desde hace muchos años, pero que recientemente han sido aplicadas en ingeniería estructural por el mayor poder computacional que se tiene actualmente, el mejor conocimiento de algunos algoritmos, sustentos matemáticos, etc. Y bueno, el Deep Learning, que es una subprograma de la inteligencia artificial, se usa para analizar grandes volúmenes de datos, ¿no? Están basados en redes neuronales profundas, sean convolucionales, etc. Y bueno, de eso no vamos a hablar. Y bueno, el Machine Learning puede dividirse en 3 tipos de aprendizajes. El más conocido y el que vamos a ver más adelante es el del tipo supervisado, en la que uno tiene datos, ¿no? Tiene muchos datos, y dentro de los datos tiene los inputs y también lo que uno quiere obtener. Entonces se entrenan algoritmos con estos datos completos, supervisados. Bueno, hay otras formas. En general, este es un pequeño resumen de estas definiciones. Ok, entonces, ahora sí, Machine Learning, como les decía, este es un modelo. Imagínense que tenemos una caja negra, una función, por ejemplo, ML, Machine Learning, en la que nosotros le introducimos datos, inputs, x1, x2, todo el vector x. Aquí adentro pasará algo y nos va a devolver un resultado. ¿Ya? Esta es una función, este es un modelo basado en datos. Así de simple. Entonces, una base de datos puede expresarse de esta forma. Tenemos tanto los inputs, x1, x2, etc., pero también el output. Y con esto entrenamos el algoritmo. Entonces, el resultado del modelo va a ser este I' que trata de imitar al I de los datos. ¿Ok? F, aquí la función vendría a ser el modelo Machine Learning, que depende de los inputs y de unos parámetros θ. Estos parámetros o hiperparámetros controlan al modelo. Son como pequeñas perillas que uno tiene que ajustar para que el modelo pueda hacer buenas predicciones, ¿no? Por ejemplo, imagínense un modelo lineal, una curva, una recta, mejor dicho. Sus parámetros son la pendiente y el intercepto con el eje Y. Entonces, tenemos muchos datos y la curva que mejor se aproxima a estos datos tendrá una pendiente y un intercepto óptimo, ¿no? Estos 2 parámetros son los hiperparámetros de este modelo lineal, ¿no? Las 2 perillas que ajustamos para que la predicción sea la mejor. Y es más, un modelo lineal, así como una regresión lineal, es un modelo de Machine Learning, ¿no? Visto desde un punto de vista bien general. Pero, ¿cómo es que se ajustan estos parámetros? Y este es realmente el problema, ¿no? Esto se puede resumir de la siguiente forma. El entrenar o el aprender, el que un modelo pueda aprender, se resume en que se puedan encontrar los hiperparámetros del modelo θ, que van a minimizar cierta función de pérdida empírica. Y esa función no es más que una medida de la diferencia entre el valor Y de los datos y la predicción Y con sombrerito, que el modelo predice. Entonces aquí podría ser la diferencia al cuadrado, por ejemplo, como en mínimos cuadrados, etc. Y menos Y con sombrerito, etc. Entonces la idea es minimizar ese error acumulado y los parámetros θ del modelo que minimicen ese error van a ser los hiperparámetros más óptimos. ¿Ok? Y eso se hace mediante técnicas como el descenso del gradiente, por ejemplo, ¿no? Entre otras. Entonces les voy a mostrar una aplicación bastante interesante y reciente, por aquí la referencia. Aquí el problema era el siguiente. Nosotros sabemos que la predicción de vigas de concreto preesforzado, en particular su comportamiento a corte, es bien difícil de realizar. Existen ecuaciones normativas, ustedes habrán diseñado vigas, las vigas preesforzadas no son muy diferentes. Hay ecuaciones de ACI, por ejemplo, que dan una predicción de la resistencia nominal a corte. Pero si uno evalúa esas predicciones, entre comillas, frente a resultados experimentales, pueden ver, por ejemplo, con el código ASH, todo el RFD del 2019, mejor dicho, del 2010, en el eje horizontal ven la predicción y en el eje vertical el valor calculado con las ecuaciones. En la diagonal es una predicción exacta. Y aquí hay mucho error en las predicciones que hace este código. Entonces se dan cuenta que este es un problema bien complejo, altamente variable, ¿no? Las fórmulas no son las mejores. Entonces, la idea era generar un modelo basado en datos que pueda hacer esa predicción de la capacidad de corte. Y bueno, también de otras cosas que más adelante les voy a comentar. Entonces, el objetivo es desarrollar un modelo predictivo general basado en Machine Learning para la predicción de la resistencia a corte y modos de falla de vigas en concreto preesforzado.
Aquí hay una metodología que se propuso y se siguió, y les voy a comentar más lo siguiente. Entonces, lo primero era recolectar una base de datos, ¿no? Se dieron cuenta que la base de datos, los datos, son la base de estos métodos. Entonces, aquí se recolectaron un montón de ensayos experimentales, en concreto pre y post ensado, secciones, como ven aquí en I, con refuerzo, sin refuerzo, rectangulares, en T, concreto de normal y alta resistencia, esbeltas, no esbeltas, etc. ¿No? 680 ensayos se podían recolectar de muchas publicaciones, y aquí se ve la dispersión de los datos. El área de corte, la resistencia del concreto, el preesforzado, la geometría, índices de refuerzo, aquí transversal, es decir, los estribos, entre otros, ¿verdad? Entonces, hay muchos datos. Lo segundo de esta metodología es dividir la data. Entonces, tenemos 680 datos. Se dividen en un porcentaje usualmente 80% para entrenar a los modelos y 20% para testearlos al final, ¿no? Son datos que nunca vio el modelo. Entonces se probaron muchos modelos, los que ven algunos en la derecha. No siempre cuando uno habla de inteligencia artificial, machine learning, son redes neuronales, existen mejores modelos, como los que les describo por aquí. Entonces se probaron estos 6 modelos mediante una metodología que se llama validación cruzada de 10 pliegues. Lo que hace es entrenar el modelo muchas veces con diferentes partes de la data de entrenamiento y generar mejor dicho, a partir de una medida de qué tan preciso es el modelo, en este caso R cuadrado, generar estos gráficos de barras. Entonces aquí, mientras mayor es el R cuadrado, más preciso es la predicción del modelo. Y mientras más pequeña estas líneas, entonces menos variable las predicciones. Entonces, claramente este modelo XGBoost, que es un modelo bien potente actualmente, tiene la mejor predicción, ¿no? Las mejores capacidades predictivas. Entonces, lo que se hace es optimizar este modelo mediante algunos métodos como la optimización de los hiperparámetros, etc. De manera de que este modelo se optimice de la mejor forma posible. Entonces, aquí ven los resultados de predicción en términos de la resistencia que predice el modelo de Machine Learning y la resistencia experimental. Y recuerden que mientras más cercano a la línea diagonal, mejor predicción. Pues aquí para el set de entrenamiento, que es la data con la que se entrenó, pues la predicción es muy buena. Para el set de testeo, en color anaranjado, que es la data que el modelo nunca ha visto, es más, se está ensayando por primera vez aquí, la predicción sigue siendo muy buena. Claro, hay algunos puntos outliers que están muy fuera de la tendencia, pero respecto a la cantidad de datos, son muy pocos. ¿Okay? Entonces, esta es la forma en la que se entrenan los modelos. Luego, uno de esos modelos entrenados son difíciles de interpretar, ¿no? Cuando uno tiene ecuaciones, es fácil ver si aumento la resistencia de concreto, entonces aumenta la resistencia, etc. Pero aquí uno tiene una caja negra, no ve exactamente qué está sucediendo al interior. Entonces hay técnicas que permiten interpretar el modelo. Por ejemplo, en términos globales, la importancia de características. Aquí este análisis nos permite ver cuál es la variable que tiene más incidencia sobre la predicción que realiza el modelo. En este caso, como estamos haciendo una predicción de la resistencia a corte de vigas de concreto preesforzado, la cantidad de estribos o el índice de acero de los estribos es la variable más importante. Seguida de por ejemplo, esta medida de geometría o esbeltez, entre otros. Entonces, también se puede ver qué sucede cuando uno de los parámetros de input crece. ¿Cómo afecta esto a la predicción del modelo? Claramente, si yo aumento la cantidad de estribos, aquí voy a hacer la derecha, la resistencia de las vigas va a aumentar, ¿no? Pero va a haber un punto en el que este aumento ya no va a ser relevante, ¿no? Y bueno, algo similar se puede ver con otras variables. Entonces, una vez que se compara y se entiende el modelo, lo que uno hace es pues, comparar con cuál es el desempeño respecto a otros códigos de diseño más convencionales. Aquí hay un montón de fórmulas, por ejemplo, para el código ACI. En particular, en este caso, hay una fórmula para cada modo de falla, ¿no? Hay un montón de fórmulas, si se cumple tal condición, tal otra, etc. Eso quiere decir que estos códigos son bastante variables, ¿no? Hay muchas fórmulas, etc. No son generales. Aquí les muestro la predicción hecha con las ecuaciones, el código ASHTO LRFD de 2017, en términos de la resistencia experimental sobre la resistencia que predice. Claramente, mientras más cercano a 1, mejor predicción. Pero aquí ustedes ven en términos de F'C,
muy mala predicción de estas ecuaciones sencillas, ¿no? Incluso errores de 12 veces. Para el código ACI, bueno, las ecuaciones que se ven aquí son más precisas y hacen mejores predicciones. Pero para el modelo de Machine Learning, la precisión de estos modelos es abrumadora, con una media de 1.01 y una desviación estándar bien pequeña, ¿no? El espacio entre estas dos líneas rojas. ¿Se dan cuenta del poder de estos modelos basados en datos? Es realmente sorprendente. Ok, entonces uno ya tiene un modelo, sabe que se comporta bien, pero quiere usarlo con fines de diseño. Entonces sabemos que con fines de diseño uno tiene que tener esta metodología de estados límites, factores de reducción de resistencia y amplificación de cargas. Entonces aquí hay que hacer un análisis de confiabilidad, ¿no? Asegurando que la probabilidad de falla que va a ofrecer una predicción usando estas técnicas sea igual a la que ofrecen los códigos de diseño. Esto está medido por un factor beta, el índice de confiabilidad, 3.5, por ejemplo, para el reglamento ACI, para este tipo de vigas a corte. Esto quiere decir que se va a asegurar una probabilidad de falla de 1 en 5.000, ¿no? Entonces hay que hacer un proceso de análisis de confiabilidad para asegurar esto. Entonces lo que se hace es calibrar un factor de resistencia, a corte. Entonces hay todo un proceso en cual no detallo, pero la idea es que aquí tenemos, en términos de una variable, por ejemplo, la cantidad de estribos, el factor phi va a variar, ¿no? A diferencia del código ACI, en el que este valor es 0.7 o 0.75, me parece. En nuestro modelo, este valor varía. Es una ecuación bastante sencilla, ¿no? Pero es variable. Esto para asegurar que sea comparable con un código de diseño tradicional, pero mucho más preciso. Ok. Entonces, con todo esto, pues se ha desarrollado un modelo que puede ser usado para diseño en oficinas de cálculo, al menos para un diseño preliminar, una herramienta adicional que se dispongan en oficinas de cálculo. Se ha implementado todo esto en una interfaz web para que pueda estar libre, ¿no? Y además, como las bases de datos son de difícil manejo, es difícil encontrar bases de datos ordenadas, pues también es interesante poder hacer de acceso público, ¿no? La base de datos que se usó para este modelo. Además, hay pues un montón de otras cosas que se pueden hacer con esa base de datos, por ejemplo, predecir los modos de falla, que es muy importante, ¿no? Cuando se quiere saber cómo se va a comportar una estructura o un miembro de una estructura. Ok, entonces hay otras aplicaciones similares. Aquí les comento bien rápido ya para terminar. Por ejemplo, uno puede usar estos modelos para hacer predicciones de la curva esfuerzo de formación de concreto reforzado. Por ejemplo, aquí se ve, después de haber entrenado con la metodología anterior y basado en muchos datos, un modelo se obtiene, aquí ven modelo 1, modelo 2 de colores, se obtienen curvas muy parecidas a las curvas experimentales en negro. Ya, en algunos casos no es muy preciso, pero de todas formas esos resultados son muy comparables con algunas teorías conocidas, como las de Mander, por ejemplo, entre otras, ¿no? Entonces ahí siempre están abiertas las oportunidades de poder usar estos modelos en problemas que ya tienen soluciones buenas. Esos modelos pueden mejorar incluso estas soluciones tradicionales, ¿no? Bueno, aquí hay otro ejemplo bastante interesante, es para realizar un predimensionamiento de edificios de muros de concreto armado, basado en un montón de planos estructurales de edificios reales diseñados, ¿no? Esto sería como englobar todo el conocimiento, experiencia de muchos ingenieros que han diseñado edificios altos, todo eso condensado en un modelo de Machine Learning que permite hacer una buena predicción de la mejor disposición de las placas o muros estructurales de este tipo de edificios altos. Bueno, y con la metodología que también les había comentado anteriormente, se puede realizar predicciones. Por ejemplo, predecir la curva de esqueleto de muros de utilidad limitada cuando estén sometidos a cargas cíclicas, ¿no? La curva de esqueleto es como una envolvente de este gráfico de fuerza de formación, fuerza drift, caracterizado por algunos puntos. Por ejemplo, la resistencia o la fuerza máxima. Aquí se ven algunos resultados en términos experimentales versus lo que predicen los modelos para el código ACI y para el modelo de Machine Learning de este caso. Y bueno, igual se ve una precisión bastante buena, muy abrumadora. Igual para otro problema de capacidad de corte de membranas de concreto reforzado,
En este caso, esto es interesante porque estas membranas pueden pensarse como pequeñas unidades, como pequeños elementos que se agrupan y van a formar estructuras membranales más complejas. Entonces, conocer el comportamiento de una de ellas puede ayudarte a comprender el comportamiento de una estructura cualquiera sea, ¿no? Que se forme a partir de unidades como esta. Entonces, igualmente, aquí usamos la teoría del campo de compresión modificada, que de por sí es muy buena, que tiene buenos resultados, ¿no? Sin embargo, un modelo de Machine Learning con cierta cantidad de datos, no fue mucha, pero mejoró esta predicción por mucho. ¿Ya? Entonces, es interesante lo que se puede hacer con esto. Y bueno, para terminar, ¿qué es lo que vimos hoy? Que las ideas mecánicas básicas son la base del entendimiento de fenómenos más complejos, ¿no? Todo está fundamentado en esta idea de modelos numéricos que están resolviendo modelos matemáticos que representan a la realidad. Los modelos numéricos son sistemas de ecuaciones que representan fenómenos de la realidad y se resuelven computacionalmente, claro. Y finalmente el Machine Learning permite desarrollar modelos basados en datos de fenómenos de la realidad, ¿no? Entonces, modelos numéricos por un lado y modelos basados en datos por otro, con el mismo objetivo. Bueno, y eso es todo lo que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, felicitaciones por la presentación, por todo el trabajo realizado y por la forma en la cual se presentaron las ideas. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. Una primera pregunta es, ¿cómo incluir Machine Learning en las pensum académicos? Perdón, no pude ver la pregunta, por favor, ¿podría repetírmela? Sí, la pregunta es, ¿cómo incluir Machine Learning en pensums académicos? Con Pensus, imagino que se refiere a hacerlo parte de plan de estudios en universidad, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál sería su Bueno, recomendación tal vez al respecto? Programación, pero algunos cursos adicionales. sí, es bien interesante porque hay mucho que está detrás antes de poder entrar a temas propios de Machine Learning. Por ejemplo, es necesario conocer sobre álgebra lineal, eh, métodos de optimización, entre otros. Pero yo creo que en general la forma no sería incluir el curso completo, sino más que todo ir introduciendo de a poco. Por ejemplo, podría ser una unidad de algún curso en particular que es bastante general, pero posterior a haber visto estos conceptos básicos, la mayoría matemáticos, ¿no? Eso es lo que creo, porque introducirlos de un momento a otro, hay cosas que se están, digamos que perdiendo para poner esto, ¿no? Entonces, esto es evolutivo, gradual, pero sí debería hacerse, ¿no? Porque es algo que estamos viviendo ahora. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, nos preguntan referente a textos que recomienda para el modelado de elementos multiescala y qué plataforma de Machine Learning ha utilizado. Para el tema de elementos multiescala, en realidad depende de qué método se esté usando. Uno puede, lo que yo les mostré son códigos desarrollados en Python en conjunto con FreeFEM, que es un software de elementos finitos, pero libre. No he escuchado de software, yo calculo que Abacus, ANSYS tienen algunas formas más generales de incluir la multiescala. Pero en general, la idea, yo pienso que la idea inicial es, primero, conocer la teoría detrás, tratar de implementarla, y una vez que se tienen algunas validaciones pequeñas, no muy complejas, poder dar el siguiente paso, que es usar un software que incluye todo esto y más. Muy amable por las respuestas. En la última pregunta nos dice, va en la misma línea, ¿qué bibliografía nos recomienda para introducirnos de Machine Learning aplicada a ingeniería estructural? En general, hay algunos libros bastante recientes. Ahorita no los tengo en mente, pero si escribes te podría enviar las referencias. Es muy importante primero ver cómo está el estado del arte en estos temas. Ver publicaciones recientes que han estado usando estos métodos en ingeniería estructural, ¿no? Para tener un contexto general, más o menos como yo les mostré al final, ¿no? Con ese ejemplo de las vigas preesforzadas. Y luego de esto, pues regresar al libro y realmente ver parte por parte lo que se viene hacia adelante. Aquí la idea es, o bueno, al menos yo haría bastante énfasis en
en los conceptos matemáticos que están detrás, temas de optimización, como les decía, ¿no? Que son básicamente el fundamento de lo que después se hace en Machine Learning, ¿no? Muchas gracias por las respuestas. En este punto pasamos a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Eh, bueno, muchísimas gracias por su conferencia. Excelente conferencia, muy buena. Nos ha dado un pantallazo de la importancia de las matemáticas. Nos ha dado un pantallazo de que realmente tenemos que seguir estudiando. No podemos ser facilistas en que no queremos introducirnos mucho en las matemáticas. Queremos únicamente que nos den algo muy práctico, decimos eso. Entonces no avanzamos nada, que nos quedamos en las mismas. Yo he estado muy fascinado con esta conferencia y a usted le recomiendo, usted tiene pasta y madera para sacar su doctorado. Usted es ha dado una conferencia excelente y quisiera que nos envíe los 3 artículos que ha publicado, 2 ya ha publicado, uno está en revisión. Envíenos material para usted ha visto que la gente que está aquí quiere aprender un poco más. Envíenos esos artículos para tenerlos en el blog de Science Lab, que son de consulta de todos los que quieren aprender más. Igual también la presentación de ahora, el PDF de su presentación que estuvo muy bonita, muy buena, muy interesante. No me queda nada más que felicitarle, una magnífica conferencia. Y todos nos ha tenido hora y media pendientes de su charla magistral. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar. En ese punto me gustaría compartir mi pantalla, hacer entrega de un certificado de reconocimiento que se otorga, Máster en Ciencias, Julio Sukasaka, en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema Enfoques numéricos clásicos y basados en datos de ingeniería estructural. Firma, doctor Roberto Aguiar, organizador. Me uno a las palabras del doctor Aguiar. Realmente felicitaciones por la presentación. Nos ha explicado ideas complicadas con palabras simples, motivándonos a seguir aprendiendo. Tal vez algún comentario final de su parte, ingeniero. Sí, muchas gracias, Brian. Muchas gracias, doctor Roberto, por sus palabras. Realmente es siempre un aliciente bastante importante, al menos para mí, poder compartir esas cosas y hacerlos de una forma bastante visual, bastante gráfica, con la idea de no complicar, quizá facilitar, ¿no? Nuevamente le agradezco por la oportunidad de poder compartir todo esto y muchas gracias. Espero que continúe así ese estilo de conferencias que es bien interesante para compartir, para difundir, para generar discusión. Nuevamente muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Quiero recordar todos los lunes a las 19 horas hora Ecuador, el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene. Le deseamos muchos éxitos a lo largo de su carrera profesional y de su vida personal, ingeniero. Nuevamente, muchas gracias a todos por su presencia. Pasen muy bien.